Adelante. En estos momentos se produce en la vida nacional un debate de enorme trascendencia para la vida de este país, generado por la decisión de los hombres más ricos del país de expresar un llamado a no votar por Andrés Manuel López Obrador. No dicen por quién sí, solo dicen por quién no. Se trata este grupo de los que ocupan los 3 primeros lugares en la acumulación de riqueza, coincidentemente generada en la misma época, cuando Salinas de Gortari. Es decir, se trata de la generación de ricos de este país, fruto del salinismo. La novedad es que estos empresarios, y yo creo que para bien, han tenido que salir del closet y mostrar abiertamente un punto de vista que uno puede compartir o rechazar, pero que tienen derecho a expresar. La historia del voto en el mundo y en México es una historia de lucha contra la exclusión. La República nació dándole voto solo a los que tenían determinado nivel patrimonial, porque se consideraba durante el siglo XIX que no tenían por qué votar los que no tenían bienes materiales, porque según ellos no tenían nada que defender. Ese criterio fue acompañado de otro motivo de exclusión, el no saber leer y escribir. Con la lucha de los pueblos se logró derrotar en México hasta 1953, por cierto, otra gran exclusión, la de las mujeres. Las mujeres no pudieron votar por presidentes como Lázaro Cárdenas, como una gran cantidad, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, etc. El sufragio universal en nuestro país no se conquistó a pesar de que se generó un movimiento armado de 7 años que dejó 1,5 millones de muertos. Y durante mucho tiempo conquistamos el sufragio universal de 1953 para acá, cuando se incluye a las mujeres, porque antes no era universal, antes estaba reservado para los varones, pero han continuado otras exclusiones, ya no jurídicas, ya no legales, fácticas. Es decir, en los hechos, la libertad de votar está cuestionada en la realidad. Tienen derecho a votar, pero no por quien quieran, todavía millones de mexicanos. Empezamos por todos aquellos que tienen relación laboral de subordinación en los 3 niveles de gobierno que carecen de base, que están expuestos a represalias laborales si optan por una preferencia distinta a la del partido que gobierna. No es ley y no lo hacen todos, pero este territorio está poblado de delincuentes electorales que en su condición de presidentes municipales, en su condición de gobernadores e inclusive de presidentes de la República, atentan contra la libertad de sufragio, presionan, inducen, coaccionan el voto. Todos los que participamos en la actividad electoral tenemos simpatizantes de closet, gente que nos manifiesta su disposición a apoyarnos, pero que no pueden hacerlo abiertamente, no pueden colocar una calcomanía
en su auto particular, ni una lona en el frente de su casa. Una libertad que debería tener todo mexicano, pero que en los hechos no lo tiene una gran cantidad de gente. Por eso, la participación del empresariado mexicano es por primera vez en la historia de México muy positiva por dos datos. Una, porque es manifiesta la pluralidad de criterios. Contra Andrés Manuel militan muchos membretes patronales, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera. Pero a favor de él participan otros membretes empresariales y empresarios de carne y hueso. Esto establece una verdad: nadie puede hablar a nombre de la totalidad de los empresarios en términos electorales. No hay un solo organismo que en su seno no tenga simpatizantes de todos los candidatos a la presidencia de la República. La pluralidad ya llegó allí, a los altos círculos empresariales. Y eso es bueno para el país. Esa es una buena noticia. Consecuencia de eso, el grupo empresarial cupular que estaba acostumbrado a violar la ley con impunidad, en este proceso electoral también lo hizo, pero tuvo que retraerse pronto. Cuando contrata publicidad, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución, cuando produjo un spot contra la reforma educativa. Luego intentó, y eso ha trascendido en la prensa, en las columnas más informadas de este país, un pacto con Peña Nieto para hacer declinar a Mid a favor de Anaya. Pero ese pacto no tiene ninguna viabilidad por las circunstancias en que vive el PRI el presente proceso electoral. Si no tiene abanderado presidencial, desaparece, según las encuestas que hay en este país, estado por estado. Mid es el portaestandarte de la lucha por sobrevivir, no por ganar la presidencia de la República, porque sobrevive el partido al que formalmente no pertenece, por cierto. Y esa condición de debilidad o de adversidad terminó porque Germán Larrea, Alberto Balleres y los grandes empresarios de este país manifestaran abiertamente su preferencia con videos, con cartas a sus trabajadores, y creo que debemos saludar esa decisión de ejercer su libertad de expresión, siempre que entiendan que no tienen la facultad de obligar ni siquiera a sus nietos, que ya tengan cumplidos 18 años, a votar por quien sea. Nosotros tenemos que asimilar que el sufragio universal ya está en la Constitución, ya está en las leyes, y hay que llevarlo al terreno de la cultura política de todos, porque efectivamente no hay ningún patrón que le pueda imponer al trabajador por quién votar, ningún padre a un hijo, ningún marido a una esposa. La libertad de sufragio es la piedra angular de la vida democrática en cualquier país del mundo. Y creo que lo que estamos viviendo en las elecciones del 2018 es el acercamiento a esta realidad, y ojalá que nosotros, los que ostentamos el honroso cargo de representantes populares, tengamos la actitud de comprometernos con esa libertad en el ámbito donde hacemos política, que no toleremos que ningún presidente municipal, ningún gobernante, ningún patrón, nadie
le imponga su preferencia electoral personal a otros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.